Buenas hermanos, Dios les bendiga. Iniciamos con nuestro estudio habitual del libro de los Gálatas. Estaremos leyendo en la Biblia del diario vivir, y para reforzar el tema que vamos a tratar, que vamos a discutir, vamos a estar leyendo los comentarios que están al pie de página de esa versión. Les recordamos a los hermanos que como es un estudio abierto, estando físicamente en la iglesia, todos tienen participación. Sin embargo, hoy la participación de ustedes será a través de los comentarios y los mensajes que envíen en la plataforma de YouTube. De forma que vayan a la plataforma de YouTube para que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, y demás. Recordándoles que el propósito por la que Pablo escribe justamente el libro de los Gálatas era refutar los judaizantes que estaban enseñando que a los creyentes gentiles que debían obedecer la ley judía para poder ser salvos. Esa fue la gran controversia que se le generó a Pablo en todas las iglesias que él fue levantando durante su ministerio. Recordándoles también, a propósito de la razón por la que Pablo escribió el libro de los Gálatas, dentro de las tantas leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel, las tres fundamentales son la ley ceremonial, la civil, la moral. La ceremonial, que tiene que ver con la adoración a Dios, con los ritos, los sacrificios, las liturgias y demás, que todas esas liturgias apuntaban al Mesías. Entonces los cristianos judíos acusaban con frecuencia a los cristianos gentiles de violar esa ley ceremonial. También está la ley civil, que es la que norma la sociedad israelita como tal. Está orientada a las relaciones del diario vivir de cada uno de ellos. Y está la ley moral, que es la que dentro de ellas está también el decálogo, los 10 mandamientos, que rigen obediencia estricta a Dios, revelan su naturaleza, su voluntad, y todavía hoy están vigentes. Debemos obedecer esta ley moral no para obtener la salvación, sino para vivir de tal manera que agrademos a Dios, porque ya sabemos que la salvación nuestra es Jesucristo. ¿Cuáles eran los argumentos de los judaizantes? Bueno, acusaban a Pablo de pervertir la verdad. Acusaban a Pablo de que era un traidor de la tradición judía. Decían que Pablo comprometió y rebajó su mensaje por causa de los gentiles, y que Pablo menospreciaba la ley de Moisés. Estamos hablando de judíos que se convirtieron al cristianismo. Son los que están acusando a Pablo de todo esto. Entonces, mientras rugía el debate entre los cristianos gentiles y los judaizantes, Pablo creyó necesario escribir a las iglesias de Galacia, todo lo que es el oeste de lo que hoy conocemos como Turquía, todo eso por ahí era Galacia. Los judaizantes procuraban menospreciar la autoridad de Pablo y querían hacer creer que enseñaba un evangelio falso. En respuesta, Pablo defendió su autoridad como apóstol y la verdad de su mensaje. Ese debate ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Ahí hay un poquito más de detalle de este debate, pero ya antes de ese debate, Pablo le había escrito esta carta a los Gálatas, que se escribe aproximadamente por allá por el 49 después de Cristo. Pues sin más preámbulo y después de esa introducción, vayamos al capítulo 3, que es el que nos corresponde estudiar para este día. El versículo 1 del capítulo 3, Gálatas 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los creyentes de Galacia habían sido fascinados por los argumentos falsos de los maestros.
Lógicamente estamos hablando de los maestros falsos, judíos convertidos al cristianismo. El verso 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Dice un comentario aquí: los creyentes en Galacia sabían muy bien que no recibieron el Espíritu de Dios por obedecer la ley judía. Pablo enfatizó que así como comenzaron la vida cristiana en el poder del Espíritu, de igual manera, deberían ir creciendo en el poder del Espíritu. Los gálatas dieron un paso atrás, lógicamente, cuando decidieron cumplir con las leyes judías. ¿Saben ustedes que justamente es el interés de una gran filosofía judía que anda pululando en el día de hoy? Y a pesar de que hace 2000 años que Pablo refutó eso, todavía hay cristianos que andan detrás de eso y dándole credibilidad. Qué pena. Debemos darnos cuenta que crecemos espiritualmente gracias a la obra de Dios en nosotros por su Espíritu, no por recibir normas especiales. Volvamos al versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Los gálatas sabían que habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, no cuando obedecieron la ley. Eso se llama gracia. Muchas personas se sienten inseguras en su fe porque la fe sola a ellos les parece como muy sencilla. Quieren hacer como algo más, un mayor esfuerzo. Por ello es que procuran acercarse a Dios por medio de reglas. Mientras ciertas disciplinas y servicios pueden ayudarnos a crecer, estas no pueden ocupar el lugar del Espíritu Santo jamás en nosotros. No puede ser un fin en sí mismo. Al plantear estas preguntas, Pablo esperaba lograr que los gálatas vieran otra vez a Cristo como el fundamento de su fe, es decir, que recapacitaran y volvieran al conocimiento que habían recibido de Cristo por gracia, no por el cumplimiento de alguna ley. Volvamos al verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. El argumento principal de los judaizantes era que los gentiles tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos. Qué cosa tenga la vida, ¿eh? Y eso se repite no otra vez en la actualidad, con los pululan por ahí que ya yo les mencioné. Pablo expuso lo débil de este argumento al demostrarles que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe, no los que guardan la ley. Abraham mismo fue salvado por la fe. Los creyentes de todos los tiempos, de toda nación, reciben la misma bendición que recibió Abraham. Esta es una promesa consoladora, una gran herencia y un fundamento sólido para vivir nuestra vida de cristianos. Vayamos nuevamente al versículo 10, que es el que nos corresponde seguir leyendo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De modo, hermanos, que el único que asumió esa maldición en el madero por nosotros fue Jesucristo.
De modo que no existe esfuerzo humano alguno individual que pueda sustituir ese sacrificio. Como quien dice, yo también voy a guardar la ley. ¿Para qué? Para autosalvarte. Para entonces hacer nula la obra salvadora de Cristo en ti. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Pablo cita a Deuteronomio 27, verso 26, para probar que en oposición a lo que los judaizantes enseñaban, la ley no puede justificar ni salvar, solo puede condenar. El quebrantar uno solo de los mandamientos trae condenación sobre una persona. Y como todos hemos quebrantado los mandamientos, todos estamos condenados. Y la ley nada puede hacer para cambiar eso. Porque ya sabemos que quien transgrede la ley, lo que les corresponde es el castigo. ¿Y a qué vino Cristo? A liberarnos de ese castigo. Y Él fue castigado, lógicamente, en lugar nuestro. Pero Cristo tomó la maldición de la ley sobre sí cuando fue colgado en la cruz. Lo hizo para que no tuviéramos que enfrentar nosotros ese castigo. La única condición ahora es que aceptemos lo que Cristo ya hizo en la cruz por cada uno de nosotros, que Él sí, real y efectivamente, vino a cumplir la ley y la cumplió. Pasemos al versículo 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Eso lo dice por allá en Habacuc, capítulo 2, verso 4. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora pregúntese, ¿quiénes fueron los mayores beneficiarios del recibimiento del Espíritu Santo en términos de cantidad? ¿Los judíos o los gentiles? Bueno, en principio los judíos, porque inicialmente quienes estaban allí eran ellos. Pero una vez empieza el ministerio de evangelización a los gentiles, la cantidad entonces gentil fue mucho mayor. Entonces nosotros hemos sido más aventajados que ellos en ese sentido. Porque las promesas en Abraham fueron dadas ¿a quién? Fueron dadas a nosotros. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y si las bendiciones nuestras están cifradas en esa simiente, en Cristo, ¿por qué nosotros entonces tenemos que volver a la ley? No es necesario, porque entonces ya no sería por gracia. Volvamos al versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué le parece, hermano? La promesa para nosotros gentiles en Cristo Jesús, que es la simiente de Abraham, fue prometida primero que la ley que recibió Moisés. Aunque la ley que recibió Moisés se puso en ejecución primero que la promesa de nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es un misterio. Eso es un misterio que Dios tenía ahí escondido. Y que Pablo, por el conocimiento de la Sagrada Escritura que tenía, se asombra de esto. Cosa que no le fue partícipe al resto de los apóstoles, aunque fueron los que andaron durante 3 años y medio con Jesús, de arriba para abajo. Y Pablo descubre esto. Oh, cuán grande es el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios por esto. Leemos un comentario.
Dios mantiene su promesa a Abraham. No la abolió pese a haber pasado miles de años. Dígase desde allá hasta Cristo. Salvó a Abraham por medio de su fe y ha bendecido al mundo a través de Abraham al enviar al Mesías como uno de sus descendientes. Y yo no diría como uno de sus descendientes, como su simiente prometida para salvarnos a nosotros. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios permanece constante y no quebranta sus promesas. Ha prometido perdonar nuestros pecados por medio de Jesucristo y podemos estar seguros que lo hizo ya en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por ello. Repetimos el verso 18 para retomar. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y cuál fue la simiente? Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Es decir, Abraham, esta es la promesa que hay. De ti van a nacer una simiente, que ese va a ser el Salvador de la humanidad. Mientras tanto, déjame ponerle leyes a esta gente para regular su forma de vivir, tanto en sociedad de ellos mismos como para conmigo. Pero esa ley es hasta que venga la promesa que yo te prometí en tu simiente. Luego, los que reconozcan en esa simiente su Salvador no necesitan sujetarse a la ley. Gloria a Dios. ¡Qué misterio! Santo eres tú, Señor. Verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, si la ley pudiera verificar, si fuera suficiente, en vano está que Cristo haya venido. ¿Pero por qué Cristo vino? Porque ninguno de nosotros ha cumplido ni cumplirá jamás la ley. Y Él tuvo que venir a cumplir por nosotros. Ahora Él se hace nuestro garante, nuestro fiador. ¿Y qué dicen las leyes financieras? Que cuando un deudor no paga su deuda a tiempo, ¿a quién buscan? Al garante. Y si desaparece el deudor, ¿quién tiene que pagar? El garante. ¿Y quién es el garante ahora? Cristo Jesús, que va a cumplir todas nuestras deudas. Gloria a Dios. Versos 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hay gente que se ha confundido mucho con este versículo. Bueno, pues entonces el culpable es Dios porque lo encerró todo bajo pecado. No. Eso es, ilustrándolo, eso es como hacer una represa. Y hay una orden que dice, no abran la compuerta hasta que se llene. Incluso, como es una represa que no se ha inaugurado, aunque esté llena, vamos a abrir las puertas después que se inaugure. La ley es la represa, pero ¿quién tenía que venir a inaugurar esa represa? ¿Quién tenía que venir a abrir la compuerta de inauguración? Jesucristo. Entonces, nuestros ojos están enfocados no en la represa, sino en ¿quién? En Jesucristo. Nosotros fuimos a la represa para ver el agua salir. ¿Y cuál es el agua que está brotando? La sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios por esos misterios revelados a nosotros hoy día. Un comentario. Antes de que la fe en Cristo nos liberara, estábamos atrapados en pecado, abatidos por errores pasados y sofocados por deseos pecaminosos. Dios sabía que éramos prisioneros del pecado y por ello proveyó una vida de escape. ¿Cuál vida? La de Jesucristo. Sin Cristo todos están atrapados, o más bien estamos todos atrapados en las garras del pecado. Y solo aquellos que depositamos nuestra fe en Él podemos quedar libres. ¿Quieres ser libre hoy tú, mi querido amigo, mi querida amiga? ¿Quieres ser libre hoy? Gloria a Dios. Pues ya sabe quién te puede liberar.
justamente el que quiere alcanzarte para darte libertad. Santo eres, Señor. Vayamos al versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Por lo que dijimos ahorita, Abraham, te di la promesa, pero esa promesa no se va a cumplir ahora. Mientras tanto, le voy a dar ley a esta gente para regularlo, para normarlo. Ahora, cuando llegue la promesa, ya la ley que yo le di para regularlo no es necesaria, sino a quien yo traje para que cumpla la promesa en ti, que tu simiente. Verso 23 nuevamente. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida ya la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es un ayo? Un instructor, una nodriza, eso es un ayo. Una persona que cuida de. Comentario, el ayo es como la supervisión de un tutor dado a un niño. No necesitamos más este tipo de supervisor. Es decir, la ley nos muestra la necesidad de salvación. La gracia de Dios nos provee esa salvación, no la ley, sino la gracia. Es decir, la ley, mientras nosotros no conocíamos a Cristo, la ley nos sirvió para conocer en qué condición estábamos delante de Dios y qué condición fue que reveló la ley en cuanto a nosotros, que somos pecadores, que somos inmerecedores, que caímos de la gracia de Dios. Y la ley que nos dice, tú tienes dos opciones, yo te condeno o tú vas a Cristo. Gloria a Dios. ¿Y qué tú eliges, mi querido hermano? A Cristo, porque no voy a dejar que nadie me condene. Santo eres, Señor. Gloria a ti. El Antiguo Testamento todavía es aplicable, en cierto modo. Dios revela en él mismo su naturaleza, su voluntad para la humanidad, sus leyes morales, como dijimos al principio, sus leyes civiles, sus leyes ceremoniales, etc. Y sus directrices para vivir. Pero no podemos ser salvos para guardar la ley. Debemos confiar en Cristo. Uno de los elementos en los que Pablo aventajó al resto de los apóstoles es el vasto conocimiento que él tenía con relación a las Sagradas Escrituras. Y cuando se le revela que Cristo es el cumplimiento de todo eso, él se queda en shock. Dice, pero ¿cómo es posible que los demás no entiendan esto cuando yo lo entiendo tan fácil? Que el Señor le abrió la llave del conocimiento hacia la represa que es Jesucristo, hacia esa fuente de agua que es Jesucristo. Y cuando él descubrió que todo eso es Jesucristo, dijo, todo lo que yo tenía, lo que tengo, lo que sé, para mí es basura, es pérdida. Porque ahora encontré lo que realmente andaba buscando a través del conocimiento. Es decir, el conocimiento de la ley no es que es malo. No es que saber que la ley existe sean malo. No, es que yo tengo que conocerla a ella para darle a Cristo el verdadero significado de la redención que Él trajo a mi vida. Mire cómo son las cosas de la vida. Tremendo misterio. Pero yo no me puedo quedar encerrado en la ley. Porque si me quedo encerrado en la ley, estoy anulando entonces el plan de salvación que Cristo vino a traer a mi vida. Santo eres, Señor. Verso 26. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El versículo realmente dice, pues todos sois, pero ahora yo me voy a incluir, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y repito, el versículo dice somos, el versículo dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero yo me quiero incluir. Manuel de Sena se quiere incluir y decir, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Si usted manda a hacer un bizcocho y le pregunta al repostero, ¿de qué tú lo quieres revestir? Si tú mandas a hacer un helado y te pregunta el heladero, ¿de qué tú lo quieres revestir? Está revestido.
¿De qué estamos revestidos nosotros? De Cristo. ¿Y qué es lo que se ve hacia afuera? Es esa parte material de la que está revestido lo que está aquí dentro. Entonces nosotros tenemos que permitir que el revestimiento nuestro sea ¿qué cosa? Cristo, no la ley, no nuestra propia gloria, no nuestro orgullo, no nuestro carácter, no el conocimiento de la Biblia, que sí que el conocimiento es bueno, pero yo prefiero 1000 veces ser un hombre espiritual aunque carezca de conocimiento. Aunque lógicamente, gloria a Dios si Él me lo da los dos, pero si me pone a elegir, no, solamente uno, me voy por lo espiritual, me voy por el revestimiento de Cristo en mí, me voy porque Cristo ya es mi Salvador. Y aunque Pablo aventajó en conocimiento a muchos que no lo tenían, al final, ¿sabe cuál es el beneficio? El mismo, que Cristo es el Salvador de los dos. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aquí tenemos un comentario que dice, en la sociedad romana, un futuro joven ponía a un lado la túnica de su niñez y se revestía de una nueva túnica. Esto representaba ya su adultez, sus derechos y sus responsabilidades de adultos. Pablo combinó esta concepción cultural con el concepto del bautismo. Es decir, por haberse hecho cristiano, por haberse bautizado una persona, ese creyente, en el caso de los Gálatas, por haberse bautizado, por haber sido cristianos, ya están o debían crecer espiritualmente. Y debían estar listos para tomar el privilegio y la responsabilidad de un nivel mayor de madurez. Pero ¿qué pasa con los Gálatas? Dieron un paso atrás, retrocedieron. ¿Qué cosa? Queriendo guardar la ley, como quien dice, no, es que yo debo hacer un esfuerzo más. No, hermano, no haga un esfuerzo más. El único esfuerzo que usted tiene que hacer, mi querido hermano, es ser obediente, entregado a Dios, sin reservas, porque Él sin reserva fue a la cruz por usted. Y como dice una canción que a mí me gusta más escucharla en la voz de Mary que en quien la grabó. Por cada latigazo que le daban, Él pensó en mí. Por cada clavo que le clavaban, Él clavó eso en mí. De hecho, le voy a decir al hermano Alex que cuando edite este mensaje, que me ponga esa canción de fondo o que la ponga al final, porque está muy, muy hermosa esta canción, muy hermosa. Santo eres, Señor, gloria a ti por toda la eternidad. Vayamos al versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ya no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero yo me quiero incluir, porque el versículo me está incluyendo. Y si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, herederos según la promesa. Gloria a ti, Señor. De manera, hermanos, que estos misterios son importantes, que el Señor nos los haya revelado para que no haya duda alguna, que el esfuerzo que hacemos es un esfuerzo de obediencia, es un esfuerzo ya de gratitud, porque todo el esfuerzo que resta por hacer, ¿usted cree que usted lo va a completar? No, sino que Cristo ya lo hizo por cada uno de nosotros. Es lamentable que todavía muchos hermanos de otras denominaciones se han aferrado a querer guardar la ley. Y miren que la guarden, no lo critiquen por eso. Qué bueno, ojalá que puedan hacer eso un poquito más. Eso no lo hace antisociales, ni lo hace gente de mal en la sociedad. No, lo hace gente de bien. Que sigan así. No creo que perderán su salvación por eso, pero se están aferrando a un sacrificio innecesario, porque el ayo es la ley, es decir, quien te toma de la mano, ven que yo te voy a cruzar de aquel lado. Pero cuando te cruzo de aquel lado, dice, mira, síguelo a Él, que lo que resta es Él que tiene que hacerlo por ti. Y ese que está de aquel lado es nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, rica y abundantemente. Dejen sus preguntas, sus comentarios, sus argumentos para fortalecer el mensaje que hoy Dios ha traído a nosotros en el libro de los Gálatas. Recuerden que el próximo jueves nos toca el capítulo 4, que lógicamente va a estar siendo desarrollado por el hermano García. Oren por el hermano García para que el Señor lo use poderosamente.
Dios le bendiga, Dios le guarde y que el Señor venga pronto y que nos proteja de toda esta malignidad que anda rodando en el mundo. Amén, amén.